Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en otro episodio de Notas con el señor Marco Folgar, un gran amigo y bueno, compañero. ¿Cómo estás, Marquitos? Hola Adri, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por haber venido y gracias por estos minutos para charlar un ratito y tomar unos mates. Perfecto, estamos acá en el patio de la casa de Marquitos. ¿Te querés presentar? Hay mucha gente que te conoce, pero para el que no te conoce o por ahí no sabe. Bueno, Marco Folgar, como bien dijiste, casi 54 años de edad, oriundo de Salazar, un pequeño pueblo en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 600 kilómetros de Mar del Plata. Me vine a estudiar a los 17 años, cuando terminé el secundario, estudié la carrera de turismo, luego quedé ciego a los 25 años y a partir de ahí, bueno, obviamente mi vida giró 180 grados y luego hice la carrera de comunicador social en la Universidad de La Plata, viajando todas las semanas. Y me recibí y bueno, por supuesto trabajando en radio, en tele, soy agente municipal, pasé por el cargo de director de discapacidad, tengo dos bellísimos hijos, Lourdes de 21 y Mateo de 15, así que un poco esa es mi vida. Mateo, un crack futbolista. Mateo es un hermoso pichón de crack que disfruto a diario con sus 15 años recién cumplidos. Y Lourdes, bueno, es una hermosa también hija, pero suyo. no la puedo disfrutar a diario porque está estudiando Claro, en Buenos Aires, diseño gráfico, pero la verdad que orgulloso de mis hijos. Qué grande. Contame un poco de Salazar. Salazar, como te dije, 600 kilómetros de Mar del Plata, siempre jodo. Zona noroeste, ¿no? De la provincia. Sí, exactamente. Cerca de Pehuajó, Trenquelauquen, para ubicar a los que conocen por ahí las ciudades. Un pueblo de primera, como siempre digo. Metés segunda, te vas del pueblo. Muy chiquito, 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. Sí. Nos conocemos todos, absolutamente todos. Y la verdad que es un pueblo que amo, que siempre recuerdo diariamente. Todos los fines de semana sigo cómo va Salazar Fútbol Club Salazar. En la Liga de Tres Lomas, donde participa en el fútbol chacarero, como dicen, el fútbol regional. Y bueno, allá estuve toda mi infancia, mi adolescencia, hasta que terminé el secundario. Mis padres fallecieron hace algunos años y están así en Salazar, en el cementerio Salazar. Hasta hace poquito tiempo, bueno, teníamos nuestra casa que vendí, pero obviamente ahí tengo familia, amigos. Siempre. Siempre. De hecho, ahora en julio, la idea es pasar un par de días por allá para visitar a los amigos y respirar un poco de aire de pueblo que viene muy bien, ¿no? Como cargar estas pilas que uno necesita en una ciudad. Claro, porque allá tenés amigos, te quedó gente querida. Vos fuiste parte del club Salazar también. Así Jugaste es. el fútbol Sí, allá. sí, jugué de puntero izquierdo, con características de buena pegada, de ser habilidoso, pero no me pidas que corra, no me pidas que me tire al piso. Pero tenías gol. Había uno cada tanto, había gol, pero Pegador, yo siempre digo, Adri, que hoy sería un cuarto volante. Claro. En esa época era un 4-3-3 a rajatabla. Ahora para aquellos que entienden de fútbol, es 4 atrás, 3 en el medio y 3 adelante. Claro. Entonces yo jugaba de puntero izquierdo adelante con un 7 y un 9 que eran una liebre y el otro un galgo. Sí, me lo imagino. Hacían un gol, volvían a mitad de cancha, yo recién estaba llegando al área. Pero bueno, nada. Pero bueno, te dedicaste a otra cosa, ¿no? No es que seguiste. No, otras características. Claro, otras características. Pero bueno, lindo, mucho recuerdo de Salazar Fútbol Club, de disfrutar del pueblo y de la gente linda de allá. Perfecto. Y vos quedaste ciego recién a los 25 años. Exacto, a los 25 vos años. Terminaste la secundaria y ahí dijiste, me voy a estudiar a Mar del Plata. Me vine a estudiar acá la licenciatura en turismo. Estudié, me recibí, trabajaba en una agencia de viajes, era coordinador de turismo receptivo. Y terminé, lo que fue la ceguera fue a raíz de una infección. Yo tengo glaucoma congénito, que es presión ocular. Y de nacimiento sería congénito. Claro, ya con exactamente. Claro. Había tenido un par de operaciones. Yo era chicato, como siempre dije, y jodo, porque en vez de ver el colectivo a 4 o 5 cuadras, lo veía a una cuadra. El pizarrón me tenía que acercar a los primeros asientos y demás, pero tenía una vida, entre comillas,
lo que se llama, para que se entienda rápidamente, normal. Estudiaba, trabajaba, estaba de novio, salía a bailar, usaba anteojos. Alguna época usé lente de contacto, pero digamos, sí, era chicato, por eso digo. Puro de botella, como exacto. dicen. Sí, una vez vi una foto. Pero bueno, a partir de una infección, como te decía, por este glaucoma, ¿por qué? Porque el glaucoma congénito, para operarte, que es presión ocular, para que se entienda, ¿no? Que es como que empieza el ojo a crecer por esta presión, sí. A través de la operación te hacían pequeños cortecitos que se llama vitrectomía. Ajá. Bueno, esta infección que fue a raíz de un orzuelo, que para que se queden tranquilos quien está viendo, no es que mañana le va a pasar porque tuvo un orzuelo, sino que había como una predisposición. Claro, ya venía. Claro. Entonces, bueno, esta infección entró rápidamente en mis ojos. El viernes a la noche empecé a sentir molestia, el sábado me pasaron a buscar mis amigos por mi casa, porque todos los sábados, año 96, 1996. Íbamos a jugar todos los sábados al fútbol a Camet, y llegué allá y como que dije, nada, me bajé, pateé un poquito, pero sentía que veía muy poco, y digo, no voy a jugar, no sé, tengo una molestia. ¿Vos tenías un médico de cabecera? Sí, tenía un oftalmólogo, el doctor Alejandro Besato. Ajá, ¿y te permitía jugar al fútbol? Sí, no, nada, por eso digo que nada de la vida diaria y cotidiana estaba prohibido, o sea, podía hacer lo que yo quisiera. Pero bueno, cuando llego allá empecé a ver poco, qué sé yo, le digo a mis amigos, no voy a jugar, voy a sentar al auto y los espero. Y bueno, a partir de ahí una película, terminaron de jugar, fui a mi casa, siempre digo a Adri que yo llegué literalmente ciego al departamento y nunca me di cuenta. Digo, cómo a veces al cerebro no le llega la información, sí. Y cómo actuamos a veces, si se quiere, de memoria. Pará, empezó el partido, vos te quedaste en el auto. No jugué. No jugaste directamente. No, me quedé, jugaron los chicos ahí 2 horitas, el picadito del sábado, y me llevaron a casa. Ajá. Como cualquier sábado. Volví a casa. No dije mucho más de lo que había dicho porque no me había dado cuenta. Agarro la llave, entro al edificio, voy al departamento, al ascensor, subo, 3er piso, voy al departamento, ya ciego. Y vos te manejabas como siempre sin no ser me di consciente cuenta. de Exacto, que no me daba cuenta. Esto es lo increíble. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando digo, no veo nada, qué sé yo, pero tampoco a mí me había caído la ficha ahí porque, no, o sea, más allá de estar preocupado, no reaccionaba. No reaccionabas. Sábado a la tarde, época de teléfono fijo, no había celular en esa época, estamos hablando de 30 años atrás casi. Le voy a llamar a Alejandro. Para que no me acuerdo el número. Agarro la agenda, claramente tanteando, y cuando abro la agenda que quiero ver el número, ahí me cae la ficha. No veía nada. Bueno, llamo a un primo mío que vivía acá en Mar del Plata. Que te sabías el número de memoria, claro. Tenía el número de memoria y me atiende. ¿Qué te pasó, Mati? ¿Qué pasó? No sé, no veo nada, qué sé yo. Bueno, voy para allá. Y ahí la película que te digo. De ahí lo llamo a Alejandro. Gracias a Dios estaba en su casa. Me dice, anda para la clínica, nos vemos en la clínica. Me vio, me dice, mirá, tenés una infección de puta madre. Y nada, un caso en 10.000, dice. No te puedo creer la infección que te ha agarrado. Claro. Ya tenés que viajar y en avión a Buenos Aires. Y bueno, él ahí llamó al doctor Ricardo Bronzini, un infectólogo reconocido en Buenos Aires. Y la verdad, había una chance de salvar. Y en teoría en ese momento parecía que podía haber alguna chance, por eso la urgencia para viajar. Este médico había estado en Rosario dando una charla, médico con una clínica privada, con toda la plata, ¿entendés? Sí. Que venga, lo espero en la clínica, 12 de la noche de un sábado. O sea, es el día de hoy y hasta que me muera que voy a valorar la actitud de este médico. Sí, por supuesto. Porque tranquilamente puede decir, nada, mandalo de Santa Lucía, yo recién llego a Rosario, estoy recansado, estoy acá en casa con mi familia. Sí. La vocación ahí. Sí, totalmente. Bueno, de la clínica a casa, de casa llamo a la agencia de viaje que yo trabajaba. Bueno, guardame 2 boletos para Buenos Aires, ¿a qué hora sale el último? Hoy salía a las 10 de la noche, listo, bueno, tomo ese. Hablo con un amigo, me voy, ¿podés venir? Sí. Amigo de fierro.
y nos vamos a Buenos Aires a la clínica. Me mira y me dice, está complicado. Dice. Pero bueno, te voy a dar estas gotitas, ponétela todas las noches y mañana veme al mediodía y a partir de ahí vemos si te opero o no, a ver cómo está. Bueno, toda la noche poniéndome gotas. Parar allá en Buenos Aires, te quedaste allá. Este amigo tenía un departamentito allá y paramos en el departamento de él toda la noche, porque eran 3 gotas de 3 frascos distintos cada 15 minutos. Entonces cada 5, toda la noche. Sí, toda la noche. Al otro día, al mediodía, voy a verlo y me mira y dice, mira, no mejoró, ni siquiera está igual, esto está peor. Ya te tengo que operar. Sí. Así que... Ahí ¿Vos ahí no habías recuperado ni un poquito? No, nada, ya ahí estaba definitivamente ciego. Claro. Y me operaron y la verdad, mucho sufrimiento porque no tomaba la infección, debido a la infección no tomaba la anestesia. O sea que dolor encima. 4 horas de operación. 4 horas de operación. ¿Y sin anestesia casi, digamos, sí, no te agarraba? Sin anestesia. Ay. Y bueno, nada, el tema es que me quedé en Buenos Aires, ya para esto mi mamá con una prima habían viajado a Buenos Aires y me quedé 40 días allá con una segunda operación a los 15 días para reconstituir un poco, porque me pusieron una gotita de aceite de silicón que permitía a la retina tenerla prendida, digamos. Claro. Y me había producido desprendimiento de retina, de coroides y catarata la infección. O sea que una infección fuertísima. No, terrible. Y bueno, volví a Mar del Plata sin poder hacer nada porque hicieron todo lo que se podía haber hecho y no la infección me... Y bueno, volviste y vos, licenciado en turismo, ¿eras? En ese momento me había recibido y me senté y dije, ¿qué hago? Hasta acá llegó el turismo. Claro, porque el turismo es algo que es muy visual, justamente. Claro, trabajaba en una agencia de viaje, vendía en esa época con folletos. Hoy en día tenés mucha más virtualidad, ahí era desplegarle toda la folletería de colores y elegir el destino. Era coordinador de turismo receptivo, entonces llegaban empresas de Santa Fe, Rosario, Córdoba, que era la que atendíamos en la agencia de viajes, esperaron al hotel y bueno, atenderlos, digamos, durante toda la estadía. Claro. Tampoco podía hacer eso. Claro. Tampoco estabas canchado. Capaz que hoy en día podrías hacerlo porque ya estás acostumbrado. Sí, pero tampoco marketineramente no creo que vas a hacer un viaje y te espera el coordinador ciego. No sé si sería muy marketinero, que digamos. Así que como que bueno... ¿Cómo fueron esos primeros meses, digamos, cuando llegaste? Mirá, siempre digo lo mismo, Adri. Gracias a Dios, y sin saberlo, porque nadie lo sabe hasta que no tiene un hecho adverso, tuve mucha resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es justamente esa fuerza interior que todos tenemos, más o menos, ante un hecho adverso. Entonces, vos te quedás ciego a los 25 años, ¿cómo lo tomás? Podés quedar llorando en tu casa toda la vida, 1 año, 2. ¿Qué es lo que se imagina cualquier persona que no es ciega? Es lo peor que me puede pasar, yo ya no sabría qué hacer. Porque yo trabajo con Marquitos en ADN, programa que estuvo en Canal 10, bueno, ahora está en Canal Somos, y por ahí el que se entera cuando estoy de que trabajo con Marquitos me dice, pero ¿y cómo hace con el micrófono, con las cosas? Y se fue adaptando, te fuiste adaptando con el tiempo. Totalmente. La resiliencia misma te va llevando a adaptarte a la situación y a seguir adelante, ¿o no? Totalmente. Era toda una adaptación diaria. Era decir, bueno, ahora cómo cebo mates. Claro. Y ahora cómo hago para elegir la ropa que me voy a poner. Y ahora cómo hago tal o cual cosa. Todo. Todo fue una adaptación. Y la verdad que salí rápido adelante. ¿Por qué? Porque yo soy muy católico. Quizás no tan practicante como debería serlo, pero bueno, creo en un Dios superior. Pero por dentro crees. Totalmente. Tengo y tenía mucha fe. Y la verdad que... ¿Qué te pasó, madre? Dije... Las personas nos preguntamos cuando nos pasan algo, ¿por qué a mí? Y la realidad es que dije, ¿y por qué a mí no? O sea, ¿qué haría que yo esté exento de que me pase tal o cual cosa? Y sabes que miré alrededor, paradójicamente, habiendo quedado ciego, y dije, hay situaciones mucho más difíciles. Entonces empecé a tener espejos. Claro. Me empecé a ver en el espejo de un matrimonio amigo de Salazar,
que en un accidente le mueren 2 hijos. Sí. O sea, Sí. ¿qué cosa hay peor en la vida te muere un hijo? Que se te mueran 2. Claro. Sí. Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces me reflejé en Blanquita y Agustín, que eran este matrimonio. Los chicos que murieron, Vicky de 15 y Daniel de 18, eran amigos míos. Un pueblo ¿Justo ahí en esa época? consternado. Año 86, 10 antes, años atrás. Claro, claro. Pero bueno, quedó el recuerdo de... Pero terrible terrible, desgracia. y cuando las cosas tienen que pasar, porque digamos, Daniel estaba haciendo el servicio militar en Bahía Blanca, Blanquita y Agustín los van a ver para la jura de la bandera, y un poco casi que obligan a Vicky a viajar. Dice, dale, vamos a ver otro. No, no tengo ganas, imagínate, una piba de 15 años, no, Sí. no tengo ganas. Dale, vamos, dale, vamos. Bueno, vamos, la obliga. Cuando llegan allá a jurar la bandera, Dani, vamos a Salazar. No, época del Mundial. Claro. Año 86. No, que Argentina juega contra Inglaterra, que no me quiero perder el partido. Que... Dale, vamos, te llevamos, lo ves en Salazar y después te llevamos a la ruta, digamos, porque tenían que hacer 30 kilómetros para tomar el micro Claro. en la ruta, porque no pasaba por el pueblo. Bueno, dale, bueno, está bien, vamos. ¿Entendés? O sea, Sí. las cosas de la vida, el destino. Sí. Iban con una persona que los había llevado en el auto, eran 5. Se mueren los 2 Se pibes. mueren los 2 pibes. No, increíble. Increíble. Casi ilesos los padres, más que algún rasguño. Estas cosas que con el tiempo decís, pero ¿por qué? Y bueno, hay destinos, hay un Dios que indica que por algo las cosas tienen que ser. Entonces vuelvo a mí y digo, me reflejaba en un espejo así, decir... Solamente me quedé ciego, decía. Bueno, esa frase, mira vos, se la dije al doctor Gaspari, que siempre él la cuenta, me lo dice. Doctor Gaspari, un grande. Un padre adoptivo, Sí. como yo siempre le digo, lo amo. Cuando me pasa esto, vuelvo a Mar del Plata y Alejandro Besato, mi oftalmólogo, me deriva con él, que era especialista en retina. Entonces siempre cuenta él una anécdota que dice que yo lo fui a ver, me conoció, nos conocimos una vez, 2, 3, 4, y después, como la quinta vez, me dice, Marquitos, pues ya de entrada me decía Marquitos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Eduardo. Dice, ¿vos nunca te quejás de haber quedado ciego, de lo que te pasó? ¿No puteás, no renegás? Y él dice que mi respuesta fue, ¿de qué me voy a quejar? Lo único que me pasó fue quedarme ciego. Claro. Entonces... Y de ahí para abajo, ¿no? Todos los días nos estamos quejando, me pasa a mí con el laburo, debe pasar a cualquier persona, de que una cosita, otra cosita, y uno ya putea, se enoja, ya dice, uy, me pasa esto, el otro, y solamente te habías quedado ciego. Claro, digo, a ver, para que se entienda, no minimizaba lo que me había pasado, pero sí lo contextualizaba ante otras situaciones. Sí, podía salir adelante. Exacto. A ver, yo siempre digo, Adri, que me la creí, en el buen sentido. Yo digo, la sociedad no me va a llevar puesto. Yo sigo siendo el mismo. Ciego, pero sigo siendo el mismo. Voy a seguir gritando los goles de Boca. Voy a comer asado con mis amigos. Gran bostero. ¿Querés contar esa de que tenías prohibido como gritar o ponerte eufórico y justo en el 96 fue el gol del Nucaso de Guerra? El Nucaso de Guerra sobre la hora, 3-2 gana Boca y el tipo gritando el gol en la habitación. Exacto, para todos los hinchas de River se lo recuerdo. Yo me acuerdo. Estaba en Buenos Aires, septiembre del 96, estaba con todo esto, hacía menos de un mes, 20 y pico de días que estaba allá. Después de 2 operaciones en el órgano más sensible que tenemos, que son los ojos, la única recomendación era, Marco, tranquilo. Tranquilo. En la cama, levantate, toma mate, caminá, pero nada hacer fuerza, nada hacer tranquilo, vos te venís de 2 operaciones, no, tranquilo. ¿Quién se iba a esperar ese gol sobre la hora? Domingo juega Boca River, 2-2 sobre la hora, centro, Nucaso de Guerra. Yo estaba parado, sí, parado arriba de la cama, saltando, haciendo el triple salto mortal. No, entró mi vieja a la habitación, casi me mata. Claro, sí. ¿Qué hace? El hincha de Boca no lo habías perdido, el no lo habías perdido. Difónico a los gritos, gol de Boca, no sé qué. No, te juro, no, increíble, desaforado. Y bueno, y eso, ¿viste? Era como que yo sentía que tenía que ser
e iba a ser la misma persona con las limitaciones del caso, porque tampoco es que yo dije, bueno, listo, ahora salgo a la calle y cruzo el Uro Independencia solo. Sí, no, faltaba la adaptación. El justo equilibrio, ¿no? Yo siempre digo esto, no voy a hacer nada solo si creo que no lo puedo hacer, ni voy a pedir ayuda a algo que yo sé que puedo hacer. Claro. Entonces, lo que sí me la creí de decir, la sociedad no me va a llevar puesto. O sea, yo sigo siendo Marcos con la limitación de haber quedado ciego, pero tengo una capacidad que a partir de ahora la voy a tener que poner en práctica. Y bueno, y ahí arranqué otra parte de mi vida, que fue empezar con el periodismo, la radio, los viajes a La Plata y demás. Bueno, quiero saber eso, un poquito de lo que fue esa adaptación, el primer tiempo, cuando ya volviste y bueno, obviamente no podías seguir con el turismo, el paso al periodismo, bueno, los primeros meses para adaptarte con el bastón, ¿tuviste que usar bastón de entrada o no? Sí. Braille, no sé si... Sí, también hice braille, después me olvidé. Pero bueno, un poco esto que te planteaba, ¿no? De que lloré poco, o sea, obviamente no sé qué tiempo, pero por ponerte algo, un mes, por decir, bueno, lloré. Obviamente que más allá de esto que te planteaba, la resiliencia, todo, lo natural y lógico era que llorara el tiempo que tenía que llorar. Pero fue muy poco, muy corto el tiempo, porque enseguida entendí que tenía que salir a la calle. Claro. Acá, claramente, no tenés más que dos opciones, o te quedás llorando o salís a pelearla. Y la verdad que bueno, opté por la segunda, bueno, vamos a salir. Me acerqué en ese momento, hablando de finales del 96, ya noviembre, ponele a la 504, que es la Escuela Especial para Ciegos y Disminuidos Visuales. Y ahí, bueno, me dieron una mano ese mes hasta que terminaron las clases. Después me acerqué a un Mazdeca, que en esa época estaba en Funes, entre Garay y Castelli. Y a partir de ahí es como que fue el 97, claramente el año de la rehabilitación, el año de tomar el bastón, como decías, claro, aprender a usarlo. Me empecé a hacer amigo de la computadora, porque yo cuando veía era como que, bueno, estaba en la agencia de viaje, hay que hacer la reserva de este boleto. Bueno, dale, si querés hacerla vos, yo hago, ¿viste? Era como que le esquivaba un poco a la PC. A la PC. Y a partir de ahí, obviamente, que fue una mano derecha para mí increíble, porque es lo que me permitió todo lo que vino después. ¿Ya en ese momento había un sistema adaptado? Sí, ya teníamos un lector de pantalla. Claro. Y bueno, eso, empecé con el lector de pantalla con la computadora, paralelamente un poco usar la máquina de escribir para acostumbrarme a un teclado, digamos. Un Mazdeca con el braille, con el bastón. Qué ganas, ¿no, Marquito? Unas ganas bárbaras de seguir adelante, porque decís, es que, tengo que arrancar de nuevo. A ver, sin ver. Siempre digo esto también. Víctor Heredia habla del esperma urgente, dice, ¿no? En la canción en una de las canciones de él. Y tiene que ver con esto, me agarró a los 25. Claro, estabas... A ver, cuando me dicen, ¿y qué es mejor? ¿Ser ciego de nacimiento? A ver, no sé, para mí que te toque de grande, digamos, porque por ahí de nacimiento tenés que adaptarte a una vida que yo a los 25 yo ya había conocido un montón de cosas, había podido viajar, trabajaba, cuestiones visuales, digamos, que después te permiten saber de qué estamos hablando, ¿no? De los colores, de las imágenes, de esto. Y no me agarró quizás a los 80, que por ahí decís, bueno, ya está, ya me entrego, hice toda mi vida. Sí, 25, te imaginas, tenía ganas de salir a pelear al mundo. Sí, de todo. Es el golpe al principio, pero después agarrás fuerza y seguís. Tal cual. Entonces, bueno, esto que te digo, 97 fue rehabilitación. Marcelo Hirós, un amigo ciego que hoy vive en Balcarce, trabajaba en uno de los módulos de la peatonal que vendían en ese momento tarjetas telefónicas y me dio la posibilidad de trabajar con él de suplente, digamos. Entonces él iba a la mañana, yo iba después del mediodía hasta la tarde y él volvía. Y la verdad que más allá de lo económico, que podía ganar un poquito de plata, desde acá, ¿no? Desde la cabeza a mí me sirvió muchísimo, porque empecé a sentirme útil de nuevo. Claro. ¿No? Claro, porque pasa eso también, ¿no? Como decir, ¿qué hago ahora? ¿En qué me desempeño? Tal cual. Yo imagínate que tuve que hacer un giro 180 grados. Sí. Era como reconfigurarme y decir, ¿y ahora cómo sigo? Entonces, bueno, empecé por ese lado y por otro lado digo, ¿por qué no hacer radio? La radio es algo que yo amo, que me gusta, que toda mi vida de chiquito me le sentaba y capaz que estaba
6, 7 horas escuchando las transmisiones del Gordo Muñoz con los partidos Claro. del domingo. Sí, esa magia que intacta de la radio. Claro, entonces como que dije, ¿por qué no hacer radio? Entonces empecé a tirar redes, ¿viste? Y alguien me llevó con ese otro alguien y ese otro alguien con otro. Ahí lo conocí a un amigo, Adrián Barbarulo, que le mando feliz cumpleaños. Hoy del Día del Periodista es el cumpleaños de Adrián. Así que él hacía Deportivo Mar del Plata, año 97, en una FM que estaba ahí en Colón y La Madrid, y me permitió conocer la radio y hacer 2 veces por semana, martes y jueves, una columna, que yo la tenía que pensar. ¿Y ahí sin estudiar todavía periodismo? Ahí O sin sea, estudiar, sin de estudiar, corajudo claro. nomás. Decir, bueno, este es el micrófono, habla. Yo, de alguna manera, dije, bueno, tengo que capacitarme en esto. Entonces, el año 98 hice periodismo radial en el sindicato de prensa. Lo hicimos ahí en el Club Peñarol, en Garay, Santiago del Estero. Y en el 97, finales 97, en diciembre, arranqué con mi programa de radio. ¿Programa de radio? ¿Y qué puedo hacer un programa de radio? ¿Y de qué estudié yo? Turismo. Claro, turismo. 2 más 2 es 4. Programa de radio de turismo, claro. Nació Quo Vadis. Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? En latín. Ah, mira. No sabía que venía de ahí, Quo Vadis. Entonces, lo arranqué con otro amigo, Javier Andrada. Después, con el tiempo, él por cuestiones personales tuvo que dejar el programa y lo seguí solo. Y yo decía, año 98, mientras hacía ya Quo Vadis, y después cuando al tiempito quedé solo, Toma el mate. mi pensamiento era, yo quiero que quien escuche el programa, lo escuche porque le gusta el turismo, pero no porque, ¿sabes que me enteré que el conductor de este programa es ciego? Entonces, tengo que capacitarme más todavía que un curso de periodismo radial de 9 meses. Claro. Claro, porque vos podías seguir haciendo radio, iba a estar todo bien, te gustaba, ibas a ir aprendiendo, pero dijiste, voy a estudiar. Tengo que capacitarme. Y encaré, Adri, lo que yo siempre digo orgullosamente, fue el mayor sacrificio de toda mi vida, porque hice la licenciatura en Comunicación Social en La Plata, viviendo en Mar del Plata. ¿Vos ya estabas casado? Yo me casé en marzo del 99. En el mismo momento que arranco con la carrera, me caso. Te casas. Claro, era con Erika, que es la madre de mis 2 hermosos hijos. Y en ese momento, todo ese entorno, familia y amigos, en cuanto a la adaptación, ¿cómo fue? Antes de meternos en la parte de estudio, digo, el entorno tuyo con el tema de la serie. Y la verdad que los que yo consideraba amigos, un Gastón, un Andrés, un Nacho, Coco, Charlie, todos siguieron. Claro. Ninguno se bajó, digamos. Ninguno se bajó. Que se arregle. Otros que yo creía que eran amigos, porque tomamos una cerveza en casa, pasaba a tomar unos mates, estaban. Aunque parezca mentira, porque no es que me había agarrado ni lepra ni una enfermedad contagiosa, un poco se alejaron. Ajá. Claramente, como yo siempre digo, cuando alguien me ayuda a cruzar la calle y me dice, no, porque pasan al lado tuyo un montón de HDB, no me importa, le digo. Yo me quedo con personas como vos que me ayudan, claro, no con los 100 que pasan y no me ayudan. ¿Entendés? Claro. Y en ese momento fue lo mismo. No me puse a pensar quién se fue, se alejó, no lo vi más milagrosamente. Me quedé con quienes eran mis amigos y se quedaban al lado mío, y Gastón, que me acompañó ese 31 de agosto del 96 en avión, y Andrés y Fernando, que fueron a los días a Buenos Aires a verme. Sí, firme ahí. ¿Entendés? Entonces me quedé con ellos, con los que realmente eran mis amigos. Claro. Y la verdad que el entorno, esto que yo consideraba amigos, se portó 100 puntos. Estuvo. ¿No? Sí. Erika, a que mencionaba que es la mamá de mis hijos, que en ese momento tenía 20 años, yo 25, y que tranquilamente yo siempre digo, te doy la mano, seguí camino, porque quedé ciego. Se quedó. Siguió al lado mío. Claro. Y sí, evidentemente, una persona de 20 años. Claro, sí. Y bueno, siguió al lado mío, y después nos casamos en marzo, y después vinieron los chicos. Entonces, como que yo a los que
Consideraban amigos, siguieron. Siguieron. Estaba el entorno, estaba la posibilidad de viajar a La Plata a estudiar periodismo y dijiste, no lo dudaste, me mando. No lo dudé, porque por otro lado, quería seguir capacitándome, más allá de este esfuerzo de viajar a La Plata. Justamente le consulté a Erika, le digo, ¿vos te bancás quedarte 1 o 2 noches, como fue al principio sola, y yo viajar a La Plata? Sí, sí. ¿Que era una vez por semana? Una vez por semana. Ajá. Todas las semanas del año. Yo agarraba, por decirte, el martes a la medianoche, mochilita, micro, Claro. llegaba a las 4:30 de la mañana a La Plata, tenía un departamento de unos amigos de Salazar, de mi pueblo, que estudiaban allá, me dieron la llave, viajaba en micro, llegaba 2 cuadras a la avenida 44 y 4, me tomaba el 273, me iba al departamento de mis amigos, y a partir de ahí, poniendo excusa por cualquier cosa y vos dijiste, no, por eso en otra digo, ciudad, una vez por semana, ahí. es que fue así. La primera vez que viajé, le dije a Juan, uno de mis 2 amigos que vivía allá, che, voy a hacer esto, bueno, dale, te espero en la terminal. Fue, me esperó y me fui de la terminal con él. La segunda vez le digo, tranqui, no te preocupes, me tomo un taxi y me voy al departamento. Y a la tercera, ¿qué colectivo me deja? Acá en 44 y 4, alusión, listo, ya está. Me tomé el cole y a partir de ahí lo hice durante 8 años. 8 años. 8 años. Una vez dije, ay, ¿cuántos kilómetros habré hecho? Y saqué la cuenta, más de 200.000 kilómetros. 5 vueltas a la Tierra. 5 vueltas a la Tierra para estudiar. Para ser licenciado en Comunicación Social. Claro, acá en Mar del Plata no había. Acá estaba en la universidad privada. Ah, claro. Pero era como un desafío. Sí, sí. ¿No? Porque yo digo, no tengo nada contra la universidad privada, ¿no? Que se entienda. Pero personalmente, yo quería estudiar en la universidad pública. Sabía de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Tenía la posibilidad de viajar toda la semana con el pase del certificado único de discapacidad, porque obviamente tampoco lo podría haber bancado económicamente, claro, ¿no? 2 pasajes y de vuelta toda la semana. Y así lo hice durante 8 años. Viajaba, me quedaba 2 noches, la primera etapa. En 2003 nace Lourdes. Entonces ahí es como que rediseño los viajes, entonces iba y venía en el día, porque paralelamente también conseguí trabajo en un comercio y tenía que trabajar de lunes a viernes, y como faltaba ese día, me dieron la oportunidad y laburaba el sábado. Claro, claro. O sea que laburabas y estudiabas. Y tenía una hija de meses. Claro, claro. ¿De qué era el trabajo? Trabajaba en la administración, en la atención al cliente de la tartería. Ah, mirá. Sí, le presenté un proyecto sobre atención al cliente, sobre un servicio postventa. Entonces llamaba a los clientes, cómo te llegó la mercadería, cómo fue la atención del delivery, el teléfono, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente era eso. Trabajaba 6 horas diarias. Año 2003, ¿no? Habíamos dicho. Esto, claro, ya 2004. Lourdes nació en 2003, noviembre. Esto ya fue 2004. Y a partir de ahí, 2004 lo dediqué a rendir finales, porque Lourdes era muy chiquita. Y ya 2005 retomé para viajar, pero iba y venía en el día. O sea, viajaba a la noche, cursaba, y a las 12 de la noche volvía. O sea, 2 noches seguidas, una para allá y otra para acá, durmiendo en el micro. Claro. Y después el sacrificio era el estudiar, porque al fin y al cabo tenía que cumplir el rol de padre. Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba a las 4 de la mañana, estudiaba hasta las 9 de la mañana, despertaba a Lourdes, le daba el desayuno, me quedaba con ella a la mañana, ya con Lourdes con 2 o 3 años, ¿no? Y la cambiaba, almorzábamos y la llevaba a la guardería en su momento o al jardín después. Y después me iba a trabajar a la tarde. Claro, porque Erika también trabajaba, ¿no? Claro. Llegaba, cenaba y me acostaba, y al otro día a las 4 de la mañana de nuevo. Y ya ella estabas adaptadísimo, ¿no? Sí, ahí ya estamos hablando de 8 años. Claro. 8 años de ser taquito ciego. Ya la llevaba. Ya era un ciego totalmente capacitado para andar por la vida, no solo acá, sino en la ciudad de las Diagonales. Sí. ¿Y cómo fue recibirse? Porque te recibiste, me imagino habrá sido una la verdad, sí, porque fue realmente la frutillita del postre de esto que te digo que costó mucho. O sea,
a veces no sé si toma dimensión esto de decir viajar toda la semana. Llovía, frío, granizo, viento. ¿Faltaste alguna vez? Dijiste hoy no voy porque no puedo, ¿o fue así religioso todo? Alguna vez. Alguna que otra vez, pero nada. Pero generalmente tenía que ver más con otras cuestiones que por la fiaca, Claro, por llamar de alguna manera. Sí, no había lugar para la fiaca. No. Por ahí faltaba alguna vez que estaba la duda, ¿viste? Universidad pública, hay paro, y no sé si se adhieren, si no. Entonces por ahí faltaba Claro, decir, por y la no duda. ir hasta allá y hay paro. Sí. ¿Entendés? Acá el complejo universitario me queda 7 cuadras. Decís, bueno, voy, si no hay paro me vuelvo. Pero, si no hay clase. Pero el viaje... Por ahí faltaba por eso, pero no porque tuviera fiaca decir, no tengo ganas de ir. Era mochila, subir al micro y salir rumbo a La Plata. Claro. Y bueno, después te recibiste y ya ahí ya trabajaste. Y ahí, mira, esto ya fue 2009, o sea, yo terminé de cursar en 2007, me llevó 1 año y pico la tesis, y en 2009, yo en esa época estaba trabajando con Quiero Verte Bien, el programa de tele del ciclo anterior, de nuestro ADN de hoy. Sí. En la radio con Quo Vadis y... espera, perdón. Mientras estudiabas, ¿ya empezaste a hacer lo de Quiero Verte Bien? Sí, febrero de 2006. Wow. Febrero de 2006 arrancamos con Quiero Verte Bien, que fue una idea muy, me río porque fue muy loco. La reunión previa me convoca el doctor Gaspar. Él estaba en ese momento que yo dije, lo mismo que pasó fue quedarme ciego, él siempre me lo dice que le cambió la vida. Para él fue un clic en su vida la respuesta mía. Y vos fijate, pasaron los años y él se reúne conmigo y con Hernán Gaspar y su sobrino y me plantea que quiere hacer un programa de televisión que mostrara historias de vida de personas con discapacidad, como en tu caso, Marquitos, me decía, que puedan ser ejemplo de vida. Claro, bueno, buenísimo, me encanta la idea. Hernán, pibe, fachero, rubiecito, le digo, buenísimo, dale, me encanta, dale. Bueno, yo hago la producción y Hernán lo conduce, él ya había hecho algo de tele en cable, además. No. Pero yo te hago la producción. No, Marquito, yo quiero que vos seas el conductor. En cámara. Y le digo, pero lo mío es la radio, le digo, nunca hice tele. Y en todo caso, es como que Hernán, ya te digo, tendría en esa época 25, 30 años, rubiecito, fachero. Todo daba para que sea él. Claro, ¿viste? Sí, lo tengo a Messi y querés que yo juegue de 10, ¿viste? ¿Y dónde lo va a mandar a Messi? ¿De 2? No, bueno. Claramente él quería mostrar y demostrar que una persona con discapacidad podía estar frente a cámara. Excelente. Y elegí el nombre, me dice, ¿sí? Quiero Verte Bien se va a llamar. Porque por un lado yo quiero ver bien a las personas, que sea un programa positivo, y por otro lado vamos a jugar con que va a ser el conductor ciego que quiere verte bien. No, muy original el nombre. Muy original el nombre. ¿Ganaste Martín Fierro? Ganamos dos Martín Fierro con Quiero Verte Bien. El tercero lo ganamos con ADN. O sea, tenemos 3 Martín Fierro, 2007 y 2013 con Quiero Verte Bien, 2019 con ADN. Y la verdad que ahí arranqué con la tele, casi sin quererlo, porque la radio la busqué, fue como esas cosas que vos anhelás y pregunté y golpeé puerta y pude hacer radio. La tele, dijo, cayó de arriba y te mandaste, hagamos te tele gustó. y bueno. Y te gustaba también, ¿no? Y me gusta porque, a ver, uno entiende que es imagen y yo amo la radio, pero hoy la tele te permite esto, de que vas por la calle y digas, che, te veo siempre, te felicito, che, qué bueno lo que hacés. En radio es imposible que alguien te reconozca en la calle. Sí. Y la verdad que... Sí, porque aparte la tele tiene una llegada también. Claro. Pasamos, como dijiste, 4 años por Canal 10, o sea, el cable se ve mucho, pero los 2 canales de aire son los canales de aire. Sí. Entonces, arranqué ahí en 2006 con Quiero Verte Bien. Y te decía, paralelamente, en 2009, en febrero, ganamos el segundo premio de un concurso que hizo Telam al periodismo, Premio Nacional de Periodismo. El segundo puesto lo ganamos con Quiero Verte Bien. Wow. Me convoca Martín Granowski, quien en ese momento era el presidente de Telam, a una reunión. Fue muy loco, porque de un día para otro me dice,
me llaman y me dice, Marcos, ¿cómo estás? Te habla tal de Telam, soy el gerente de Relaciones Institucionales, ¿cómo estás? Mucho gusto. Dice, Martín Granowski quiere verte. Era el presidente de Telam. El presidente de Telam. Bueno, ¿podés venir mañana a Buenos Aires? Bueno, sí, no hay problema. Así que a buscar el pasaje, al otro día podía viajar, qué sé yo. Voy y me ofrecen trabajar en Telam. En ese momento, año 2009, querían hacer una especie de estos canales de información. Cualquiera de estos canales que están las 24 horas, ¿no? Se iba a llamar Telam 24. Entonces querían hacer un programa, 1 hora semanal, sobre entrevistas, que yo sea el conductor, el entrevistador, y que juguemos con los otros 4 sentidos fuera de la vista. Claro. Un golazo. Sí, un golazo. El sueño del pibe. El sueño del pibe. Sí. Empecé a viajar a Buenos Aires y era llamarme el día anterior la secretaria, bueno, Marcos, venís mañana, bueno, tengo este hotel para que venga, hoteles 4 estrellas, bien, todo pago, era jugar en primera. Sí, jugar en primera. Bueno, la cosa es que las reuniones eran con el camarógrafo de Canal 13, con el guionista de Canal Encuentro. Primera. Era el 2 de River, el 4 de Boca, división, y yo el 11 de Sacachispa, era de Salazar Fútbol Club. Y no, era pellizcarme porque no lo puedo creer, te juro. ¿Y qué pasó con eso? Y después, en 2009, a fin de año, se pelea Granowski con Aníbal Fernández y se pinchó proyecto. Política Pero, pura. sí, paralelamente, yo tenía ya la posibilidad de trabajar acá, porque a veces lo que yo siempre digo, golpea puerta. Tenés esto, bueno, seguí golpeando puertas, no te quedes. Paralelamente yo empecé a trabajar en el Consejo Deliberante como asesor del doctor Ricardo Palacios. Y ahí empecé a trabajar en la municipalidad. Así que entraste en el municipio, en la parte de Consejo Deliberante. Así es. Esto fue en diciembre de 2009. Cuando ingresa como concejal Ricardo Palacios. Yo soy amigo de Agustina, de su hija, y me dio la posibilidad, digamos, obviamente por una cuestión de idoneidad y capacidad, ¿no? De poder entrar a él, sobre todo en el área de comunicación. Y bueno, ahí trabajé 2 años con él, en Acción Marplatense, y después pasé a trabajar en el área de prensa del Ejecutivo. ¿Sí? En lo que es el área de prensa del intendente. Que ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. En el segundo piso. El placer de conocernos cuando, estábamos en el segundo piso del municipio de Irigoyen. Que se laburaba mucho, no sé, se elaboraba muchísimo. Yo hacía la parte de cámara, siguiendo Pulti para todos lados. Claro. Y vos grababas, ¿no? Grababas mucho las notas. A full para todos lados, o sea. Gustavo Pulti en su intendencia era continuamente bueno, vamos para acá, vení para acá. Y mi rol de periodista era llamar a los funcionarios, desgrabar y armar la gacetilla. Claro. Y armábamos 4 o 5 gacetillas diarias, que éramos 4 periodistas en ese momento, con Maxi, Pablo y Marcelo. Y armamos el otro día el diario, más o menos. Muy linda etapa esa de no parar. Yo igual un poquito era, si vos le preguntabas a cualquiera de mis amigos, era estar tomando unos mates y llamaban, venite que inauguramos unas luces acá, venite que vamos a regalar cascos acá en un tal barrio. Sí, era totalmente. No parar. Y en mi caso, y lo que tiene que ver con el periodismo, me permitía completar la trilogía estaba haciendo tele con Quiero Verte Bien, radio con Quo Vadis y gráfica con las gacetillas en la municipalidad. Impresionante. O sea, realmente, y gracias a Dios, tenía la posibilidad de trabajar en las 3 cosas que tienen que ver con el periodismo. Claro. Bueno, ¿y vos seguiste trabajando en la parte de prensa municipal hasta qué año? Yo trabajé en prensa hasta agosto de 2016. En 2015 asume el intendente Arroyo. Y, a ver, y esto me hago cargo de lo que digo, la política cree que si vos entraste con la gestión anterior, lo que haces lo vas a hacer mal a partir de ahora. Claro. Totalmente equivocado. Claro. O sea, el concepto de la gestión Arroyo fue, Marcos entró con Gustavo Pulti, no sé, hará las gacetillas con falta de ortografía, escribirá Arroyo con H,
no sé qué pavada pensarían. Entonces deciden que yo pase al área de prensa de discapacidad. De discapacidad. De discapacidad al área de prensa, que en ese momento el director general era Domingo Giannini. En realidad director coordinador era. Y la verdad que fueron 3 años de muy poco trabajo, casi te diría ostracismo, cuando uno no puede entender, decir, bueno, a ver, creo que algo le puedo aportar al municipio desde el área de discapacidad y periodista. Bueno, y no lo entendieron. Oficinita. Literalmente, yo lo digo a quien quiera escucharlo. O sea, iba a la municipalidad a tomar mate. Claro. Y no es porque estos famosos ñoqui. A ver, cuando uno no quiere, dos no pueden, Adri. No. Entonces, me cansaba de decir, pero tráeme material. A ver, el periodista es como el repostero cuando decís, haceme una torta. Bueno, tráeme 6 huevos, 1 litro de leche, 1 kilo de harina. Si no te la llevan, no puedes lo hacer mismo. una torta. Yo necesito como periodista la materia prima. Si vos no me traes la información, no te puedo armar nada. Bueno, mañana voy, pasado voy, el otro día. Y así pasó el tiempo, claro. Nada. Hasta que la vuelta de la vida gana las elecciones Guillermo Montenegro, al cual yo había visto una sola vez en el recinto del Consejo Deliberante, porque yo participaba del PLAMAC. Después como que me empezaba a buscar yo las actividades o por dónde laburar. El PLAMAC es el Plan Municipal de Accesibilidad, lo laburamos con varios compañeros municipales. Entonces, cuando ganan o pasan el piso del 1,5%, 7 candidatos, hablo de 2019. Pre-pandemia. Claro, exactamente. Los 7 candidatos que ganan, o mejor dicho, pasan las PASO, valga la redundancia, los convocamos al recinto Consejo Deliberante a firmar un acta acta de compromiso, donde justamente se comprometan a seguir trabajando con el PLAMAC. Bueno, entre ellos estaba el intendente Guillermo Montenegro, yo estaba parado, estaba por conducir el acto, se me acerca, me saluda y nos ponemos a charlar. Él tiene su íntimo amigo que es padrino de uno de sus hijos, que a través de un accidente o a raíz de un accidente quedó ciego. Entonces, bueno, vino, me saludó, me empezó a hablar de ese tema, charlamos 5 minutos y nunca más. Yo no lo conocía a Montenegro. Sí. Y digo, esto de la vida, cómo te gira 180 grados, porque yo venía del ostracismo de casi 3 años de gestión Arroyo, gana Montenegro luego las elecciones, y cuando arman el gabinete, yo estaba trabajando en desarrollo social en Bronzini y Balcarce, me llama la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulkowski, a que me reúna con ella. Bueno, voy a reunirme y me sale con el planteo de si yo quería tomar el cargo de director general de discapacidad. O sea, del ostracismo total, sí. De la nada misma, de decir, esta gestión no pudo aprovechar un poquitito lo que uno humildemente puede aportar. Que es mucho igual. La experiencia, de conocer el palo, de saber qué es lo que necesita una persona con discapacidad o qué puede aportar el municipio. No, me habían dejado ahí en una oficina. Nada. Y la verdad que cuando me convoca Daniela, primero dudé porque yo digo, meterme en política, si bien vos te podés meter más o menos en política, tu cargo, tu función es pública, y lo de la política podés hacer o podés tener un cargo político sin meterte en la rosca política. Sí, pero cambia. Pero ya tenés más responsabilidades. Ya perteneces y das la cara por una gestión. Claro. A ver, yo lo que pensé en ese momento era, ¿me meto o no me meto? ¿Acepto lo o pensaste, no acepto? Lo dudé hubo duda. Por esto mismo de decir, 2019 yo ya tenía 13 años de tele, 20 y pico años de radio, y de alguna manera, más, menos, uno va teniendo un nombre. Entonces digo, me meto en política, como te decía, te podés meter un poco más, un poco menos, pero no dejás de estar en la política. Sí. Y por ahí es un poco mala palabra a veces, cuando alguien se mete en política, es como que... Claro, y tenés que estar explicando que no sos militante, que en realidad lo haces por tal o cual cosa. Entonces dije,
A ver, el tren te pasa una sola vez en la vida. Si vos querés cambiar las cosas, te tenés que subir a ese tren. Sí. Y acepté, y la verdad que no me arrepiento porque fueron casi 5 años realmente muy lindos, donde considero que pudimos cambiar muchas cosas en el área de discapacidad. Un poco esto que te decía, digamos, yo por ahí no me metía en lo que era política, si bien tenía un cargo político y no lo niego porque es la verdad. ¿A qué llamás no meterme en política? ¿Qué sería? En lo que todos conocemos como rosca política. Como rosca. ¿No? Yo no tenía ambiciones políticas, decir, claro, bueno, después de acá voy a tratar de seguir laburando para ser concejal. Claro. Y después, no, yo sabía que mi función era director de discapacidad. 4 años. Y termina a casa. Exacto, primero 4 años, si hay reelección, decidirá el intendente si sigo o no. Y si sigo, serán otros 4 años o lo que fuera, y a casa. No había más que laburar por las personas con discapacidad. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, logramos varias cosas, sobre todo cuando yo asumo, ibas a Pescadores, donde está la dirección de discapacidad, y el hall tenía no menos de 250 personas, había demanda espontánea, ¿qué quiere decir? Que a las 3, 4, 5 de la mañana la gente con sus chiquitos iba a la vereda a esperar que se entregaran los números, a hacer cola. Bueno, cambiamos todo eso, empezamos con la virtualidad. La pandemia, digamos, que a los 3 meses, marzo del 20, Arrancaste cuando, con el pie izquierdo. Claro, con la a los 3 meses de asumir, empezó la cuarentena con la pandemia. Eso ayudó, ¿por qué? Porque entendieron que era buena la virtualidad para que la gente pueda hacer el trámite del certificado único de discapacidad desde su casa. Y bueno, al ser esto virtual, ya no había que ir a Pescadores, más que para alguna consulta que pueda haber muy puntual. Era más práctico para todos, para sí, vos, para ustedes desde ahí y para la gente que lo hacía de la casa. Exacto, era entender eso y paralelamente descentralizar. Entonces, además de Pescadores, pusimos sede en Batán, que en realidad la de Batán ya existía, pero digamos, reforzamos esa sede, a Sierra de los Padres, en la municipalidad abrimos una oficina, en Broncini, en la delegación norte. Entonces, era como que yo consideraba que quien vivía en el Boquerón no tenía que ir a Pescadores. El que vivía en la Peregrina no tenía que ir a Pescadores. El que vivía en Constitución al 10.000, o sea, buscarle lugares para que le quede más cerca. Y eso, bueno, fueron algunas de las cosas, obviamente, visibilizar la temática, hicimos muchas actividades que tenía que ver con el arte, con el deporte, visitamos instituciones, o sea, yo creo que dimos la cara, como digo yo, ¿no? Sí. Decir, bueno, tomá, este es mi teléfono, llámame. Cualquier cosa que necesite, tengo un montón de anécdotas de personas que yo llamaba y me decía, pero vos sos el director, vos me estás llamando. Claro. ¿Pero por qué no? Claro, o sea, si me pagan nada. para esto, ¿qué es lo increíble? Pero en realidad uno sabe interiormente que lo increíble es que un político te llame. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, vos siempre lo decías, no te sentías un político no. De estar siempre en esa, sino un funcionario. Que es un lo que funcionario, un exacto, político, funcionando. Claro. Me pagaban para eso, para dar soluciones, para tratar de escuchar. Ya te digo, yo de alguna manera recuerdo, no sé, un flaco que llegó a mí por medio de otra persona que dio el contacto y me pasaron el teléfono después, yo lo llamo, era por una cuestión laboral. Y yo le decía que realmente la verdad, porque yo siempre dije, no te voy a mentir, está complicado, está difícil, ¿por qué no vas por acá, por allá? Pero esto acá es no. Yo te reagradezco. O sea, le estaba diciendo que no, porque no había la posibilidad laboral en ese momento, pero él agradecía que yo lo hubiera llamado y que lo hubiera escuchado. Sí, que estés en, claro. ¿Entendés? Claro. Porque hoy, si hay algo que nos falta a las personas, a los seres humanos, es la escucha. Me pasaba un montón de veces en Pescadores, de estar en la oficina y que llegaba alguien y que por ahí, desde sus quilombos diarios, se pusiera casi violento, de decir, quiero que alguien me atienda. Y venía y decía, Marco, hay un señor ahí que está enojado. Bueno, decirle que pase. Claro. Pasaba, te juro. Lo único que hacía era escucharlo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Marco, yo soy tal. Bueno, ¿cómo te va? Tomás asiento. ¿Qué presa? No, y era escuchar. Claro, porque tu labor llegaba hasta un punto, después venía como otra etapa que no dependía ya de vos, ¿no? En lo que es el certificado. Exacto, es que por lo general no dependía de mí. ¿Por qué? Porque si venía por el trámite,
hay determinadas normativas que vienen de nación. O sea, yo no es que te diga, bueno, vos sos mi amigo, Sí. toma IQ. Sí, no depende de vos. O sea, hay un montón. De hecho, muchas veces escuchás que la gente dice, uy, me piden 1000 papeles en Pescador. Es que no es que lo pide Pescadores, Nación, lo pide o provincia. Nación, Claro. y nosotros somos el mensajero. Claro. Entonces, por ahí lo escuchabas, y los chicos, mis compañeros, los chicos que tenía a cargo, se iban y decían, ¿qué hiciste? Porque se iba hecho una seda. Y digo, simplemente lo escuché. Obviamente que le traté de dar alguna solución, pero a veces se iba sin la solución que yo no podía. Mirá la diferencia, algo tan simple como escuchar o como, bueno, qué es lo que te está pasando, qué necesitas, cambia la situación. Muchas veces el enojo viene de eso, de que la política está separada de la gente. Totalmente, y Adri. no hay un contacto con pero el además, funcionario. sumale que es discapacidad. Encima. ¿Entendés? No es una agencia de viajes que el señor viene porque quiere comprar un pasaje para viajar al Caribe. Sí. Viene de PAMI, viene de ANSES, viene de IOMA, viene de tal o cual lugar. Y la discapacidad es siempre difícil también con los trámites, ¿no? Exacto. Entonces venía enojado y bueno, se iba a veces con solución, a veces sin solución, pero por lo menos al escucharlo permitía que la persona se sintiera justamente escuchada y cambiar un poco ese chip de que tengo a la sociedad y al mundo en contra mío. Claro, ¿no? claro. Y te consulto cómo era esta cuestión de decir, bueno, yo tengo tal idea, me gustaría modificar esto en cuanto a discapacidad en el municipio. Vos tenías tu propio equipo ahí que te seguía, pero después todo lo que vos querías hacer, ¿lo podías hacer o encontrabas otras trabas más allá de nación o provincia? Mira, primero que el área de discapacidad tiene 60 personas. O sea, yo tuve a cargo 60 personas con todo lo que implica. O sea, no tenía cargos intermedios, era yo y 60 personas a cargo. La verdad que fue un laburo terrible. Muchas veces era encargarte de eso más que de otra. Claro, 60 historias de vida. Claro, ¿entendés? Claro, sí. Obviamente, con el paso del tiempo vas haciendo tu equipo de confianza, ¿no? Eran personas que estaban en la mesa chica, como podemos decir, que uno confía plenamente, y ahí estaban 4 de los compañeros trabajando conmigo, ¿sí? Después, obviamente, que tenés que ir a los cargos más altos para pedir. Claro. Y después de esto, como me preguntás, ¿por dónde ir? Yo sí puedo decir que jamás me dijeron, por acá no. Claro. Yo tuve la total libertad de trabajar, de gestionar, a veces, como toda gestión se consigue, a veces no, pero nunca me dijeron, no, Marco. De hecho, es más, en los medios de comunicación, colegas me llamaban para alguna nota y yo de entrada tuve el visto bueno primero por la anterior subsecretaria de Comunicación y luego por la actual, por las Florencia Perelali primero y Florencia Dual después, del visto bueno, decir, como te llamen vos salí. Pues sabían que yo iba a hablar de discapacidad, obviamente uno tiene un manejo determinado de los medios, saben que los colegas en general acá, por no decir prácticamente todos, tienen buena leche, no había pregunta que fueran a decir, no, esto no hable, yo jamás, en ese sentido, tampoco tuve esto de decir, no, de esto no hables. Claro. ¿Entendés? Claro. Jamás. Entonces, la verdad que en ese sentido nunca tuve ningún impedimento ni para hablar, ni para gestionar, ni para accionar. Claro. Yo iba por acá, por allá, porque, a ver, como te decía, yo creía que lo primero que tenía que lograr es que la gente no tuviera que ir al puerto, en su mayoría. Entonces, la virtualidad, la descentralización, el visitar a las instituciones, el hacer actividades para que se conozca que hay muchas personas que bailan, que cantan, que juegan al fútbol, que hacen un deporte, que realmente más allá de una discapacidad tenemos hermosos grupos de arte, hermosos equipos deportivos que transpone, digamos, y traspasa lo que tiene que ver con la discapacidad. Claro. Y a eso también hay que añadirle que tenías un presupuesto para moverte, ¿no? Claro, el presupuesto generalmente en discapacidad acá y en cualquier parte de la Argentina es súper acotado. Claro. O sea, imagínate que es lo mínimo, con lo poco que tenés, arreglátela. Y bueno, creo que más allá de eso se pudo lograr un montón de cosas, como es esto del trámite digital, bueno, otras tantas. Y la verdad que yo estoy muy contento de lo que fue la gestión y no me arrepiento de nada de todo lo que hicimos. Claro, porque aparte terminaste y la gente sigue ahí, digamos. No es que, viste que a veces un cargo político te separa de la gente,
o te terminan agarrando bronca por alguna cosa que por ahí no respondiste o que no estuviste. Yo soy testigo de que vamos a las instituciones a grabar y te extrañan. No te digo que te extrañan porque ahora no haya nada, pero digo, había algo lindo con vos. Sí, pero además, ¿sabes qué? Porque siempre uno va de frente, ¿no? Si vos sos honesto, si sos sincero, si decís la verdad, nadie debería por qué enojarse. Claro. ¿Entendés? Sí, Entonces, el contacto. Exacto. El contacto. Yo, cuando alguien se acercaba a esto que te planteaba y se sentaba y venía a hablar y a pedir algo, mira, yo no te voy a mentir. La realidad es esta. Y por él decía, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro, lo que fuera, pero siempre planteando desde no crear expectativas de nada. Claro. Entonces, si uno habla desde la verdad, después por supuesto que todo va a ser más fácil porque sabe que vos le decís la verdad. Hay cosas, la gran mayoría, que no depende. Claro, claro. Sí, como en todo, siempre tenés algo arriba que por ahí te impide. Tal cual. Entonces después ya vino la renuncia. Vos renovaste igual, ¿no? Yo renové, que eso también, por supuesto, me llena de orgullo porque hubo en la reelección del intendente, bueno, varios funcionarios que ya no siguieron trabajando y en mi caso como que me dio la posibilidad de seguir en el cargo, al cual agradezco inmensamente, ¿no? A Guillermo Montenegro la confianza en mí, a la subsecretaria Daniela Zulkowski, digamos que era mi jefa inmediata, y después la segunda etapa, digamos, lo que fue de diciembre del 23 hasta agosto del 24 que renuncié, como que ya fue una etapa más difícil. Ya había mucho roce con el sindicato y los empleados municipales. Yo nunca dejé de sentirme agente municipal, empleado municipal, desde 2009 que estoy en la MUNI. Entonces era como que, si bien yo era la cara de la gestión, por supuesto, al ser director, era la cara frente a compañeros, sí, amigos, ¿no? Porque sí, no solamente son compañeros, son amigos que compartís el día a día, que fuera de ahí te juntás a comer un asado. Y ya estaba, como te diría, incómodo en esa situación, ya el contexto nacional ya fue otro, podemos discutir todo el día, si es bueno, si es malo. Todo el día, pero ya era otro. Motosierra arriba, digamos. Ya era otro, exacto. Ya la situación era distinta. Yo ya no estaba feliz, ¿no? Yo, desde que renuncié, cuando me consultan sobre este tema, siempre planteo lo mismo. La persona busca ser feliz. En la pareja, en los hijos, sí, en el trabajo, en la actividad que haga, buscas la felicidad. Y yo ya no era feliz, ya no estaba tan cómodo trabajando. ¿No? Había roce, había cuestiones que tenían que ver con cosas que yo no estaba por ahí del todo de acuerdo. Entonces dije, a ver, si no estás feliz, renuncia. A ver, me costó lágrimas, lloré porque tenía un proyecto, por lo menos me pensaba hasta diciembre del 27 en esto como director, y después, como te dije hoy, volver a casa porque no tenía ambiciones políticas. Pero también por otro lado me permitió ser honesto y digno conmigo mismo. Decir, bueno, Marcos, a ver, generalmente es muy difícil que un funcionario renuncie. En muchos casos se agarran al silloncito del cargo, o se van porque algo tenés superior, un buen sueldo o porque aspiran al trampolín para otro cargo. Entonces me pareció digno poder estar frente a tus hijos y decir, la verdad que renuncié porque ya no estaba feliz. Claro. Me parece honesto dar un paso al costado, lo planteé con tiempo, mirá, la verdad que me pasa esto, agradezco. A ver, yo soy una persona muy agradecida de todos los que me han dado la posibilidad de trabajar, de ser quien soy, y la verdad que yo soy muy agradecido al intendente Guillermo Montenegro, a las personas que trabajaron conmigo, a mis superiores, soy muy agradecido. Pero bueno, me pareció honesto dar un paso al costado, seguir trabajando, porque al fin y al cabo hoy yo sigo como empleado municipal en el área de discapacidad, sigo colaborando a la par de la nueva directora de discapacidad, Karina Cermesoni, trabajamos muy en conjunto, pero ya sin la mochila, si querés llamar de alguna manera, del cargo de director de discapacidad, y bueno, permitiéndome ir por los lados que uno quiere, no tener que tener la responsabilidad de tener 60 personas a cargo, que no dejaba de ser un peso importante, y disfrutar de lo que uno hace. Al fin y al cabo es eso, decir, cumplo 54 años, como te dije, bueno, ya estoy en la vuelta de la vida, no es que vos decís, bueno, me quedan 50 años más. Entonces, pero exprimiste, hasta acá venís exprimiendo. Sí, porque uno está haciendo, y yo soy un agradecido a Dios, y lo remarco, soy un agradecido a Dios, de hacer todo lo que quiero. Claro. O sea,
estoy con la tele, estoy haciendo radio, estoy en una ONG como Guías a la Par que disfruto un montón. Vuelvo a decirte que tengo 2 hijos hermosos. O sea, yo hoy agradezco a Dios porque estoy feliz de hacer lo que hago, de tener lo que tengo, y con esto ya estoy. Hay una inmensa vida después de la discapacidad, digamos. No es... No, por puede supuesto. ser limitante, obvio, pero no, a ver, no es una excusa. Te pongo como ejemplo esto, que muchas veces te encontrás en la vida con, ¿sabés que escuché? Que en Israel están haciendo operaciones que te ponen un chip en la cabeza. Ah, ok, gracias. Gracias. O sea, yo soy más que 2 ojos. Exacto. O sea, eso es lo que muchas veces la sociedad no termina de entender, ¿no? Vos lo vivís conmigo toda la semana, Sí, sí. con el programa de tele. Ay, pobrecito. Sí. ¿Por qué Esta cuestión del pobrecito? pobrecito. ¿Por qué pobrecito? De hecho, una vez me dijiste que si te pudieras retroceder el tiempo y no perder la vista y después ver qué pasaba, no tener la vida de hoy, no lo cambiás. No. Digamos, elegís de nuevo esta vida. No, y es la verdad, ¿eh? Es la Más verdad. de uno que vea esto va a decir, boludo, estás mintiendo. ¿Cómo no? No, porque digamos, más allá de esto, obviamente que yo quisiera ver la cara de mis hijos, sí. el día a día, es obvio, no necesito ni decirlo. Pero si vos me ponés de nuevo en la vida, agosto del 96, Marco, mirá, firmás acá, te pasa todo lo que vos ya sabés que te pasa por los próximos años, o por ahí ves, pero bueno, no sabés cómo sigue tu vida, si vas a tener estos 2 hijos, si vas a trabajar en esto, pero vas a ver. Dame la ceguera. Vuelvo a esto. Da igual, dame la ceguera y vuelvo a lo que estoy, que estoy plenamente feliz siendo ciego. Bueno, genial, porque esta historia, esto por ahí lo que yo más quiero también mostrar en el canal es que no hay excusas, ¿no? Que uno, pase lo que pase, tiene que seguir adelante. Puede haber impedimentos o puede haber situaciones contrarias, pero la actitud tiene que estar y darle para adelante y vendrán tiempos mejores, ¿o no? Totalmente, y nadie hace nada por vos, absolutamente. Tengas discapacidad, no tengas discapacidad, vos tenés que agarrar la cámara y salir a grabar. Nadie viene y dice, deja, Adri, yo grabo y después te traigo la plata, ¿me entendés? No. Entonces, sea lo que te pase en la vida, por donde vayas, siempre todo depende de vos, ¿no? Y creo que el mensaje va por ahí, digamos, no bajar los brazos. Como decís, son momentos difíciles desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Bueno, el argentino está muy acostumbrado a remarla en dulce de leche, pero tenemos ya esto, suma experiencia. Pero digo, más allá de todo esto hay que seguir adelante, hay que pelearla y por supuesto que en algún momento, una frase muy hecha, pero es verdad, después de la tormenta y aparece el solcito, tibio, lindo para disfrutarlo. Perfecto. Bueno, amigo, muchas gracias por acompañarme en este proyecto nuevo de Marpla Stream y de sumarte de una. Te dijiste, dale, vamos a hacer una charla. Ni hablar y te felicito y por supuesto seguramente vendrán los éxitos con Marpla Stream. Aquellos que quieran, ya saben, se suscriben al canal. Hay que suscribirse. Y bueno, hay que seguir creciendo en estos proyectos porque bueno, es un poco el ejemplo de esto que yo acabo de decir, ¿no? Sí, por supuesto. Si vos te quedás con esto nada más, no, hay que seguir golpeando puertas, abriendo nuevos proyectos, pensando en otras cosas, así que vamos por Marpla Stream a disfrutarlo y a pensar en muchas otras cosas. Bueno, amigo, muchas gracias, Marquitos. Abrazo grande, amigo. Gracias.